¿Cómo estás, Rodrigo? Bueno, buenas tardes a todos o buenos días, de acuerdo al lugar de donde se encuentren. Muchas gracias por la invitación. Es todo un desafío el que nos han propuesto de repensar hacia adelante, a futuro, eh, cómo, cómo desarrollamos Internet, cómo desarrollamos la infraestructura digital para lograr mejores condiciones socioeconómicas. Así que muchas gracias a Flaxo por esta invitación al Senado chileno y en particular a Rodrigo por esta oportunidad. Voy a compartir mi pantalla. Ahí estamos bien. Perfecto, muy bien. Bueno, yo voy a hacer un recorrido un poco más conceptual, asumiendo esta invitación a repensar algunas cosas, pero antes me parecía importante también reflexionar en torno al impacto que ha tenido la pandemia en nuestro sector. El primer impacto ha sido el de cristalizar falencias y déficits en términos de infraestructura y también de nuestros marcos regulatorios y algunas políticas públicas. Ahora, hay un punto importante. Quienes carecen de acceso a las redes y a los servicios digitales en la pandemia ya se encontraban en esta situación antes de que este suceso acaeciera. Con lo cual, yo recordaba una vieja canción de un grupo de rock argentino que es Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, que dice: el futuro ya llegó y no es como lo esperabas. Y quizás la pandemia nos está permitiendo precisamente poner en evidencia, nos permite observar cómo es nuestro futuro con los déficits, falencias y riesgos que esto implica, y también nos da una oportunidad, es una especie de catalizador para que trabajemos precisamente en torno a esos déficits y a esos riesgos, el riesgo de la brecha digital particularmente. Así que es un catalizador, también es un cristalizador de cómo debemos continuar hacia adelante en materia de desarrollo de la infraestructura digital. Una breve referencia a las decisiones coyunturales y a las situaciones coyunturales que se han atravesado. Bueno, se abordó muy detalladamente en las anteriores presentaciones, que la verdad han sido excelentes, pero destaco un punto en particular que ha sido la buena respuesta que la infraestructura existente ha tenido frente al incremento de la demanda, que en la región ronda aproximadamente un 30%. Y destaco esto porque inicialmente teníamos dudas y había pronósticos, en algunos casos muy pesimistas, y sin embargo la infraestructura, con el esfuerzo de todo el ecosistema digital, ha respondido muy bien, ha sido resiliente como se utilizaba este concepto en las anteriores presentaciones. Por otro lado, se impulsaron medidas procurando la continuidad de los servicios, como la suspensión del corte de servicios por mora en el pago, el congelamiento de precios, la gratuidad en el acceso a algunos contenidos educativos en línea. También Fernando Borjón nos comentaba, y también se ha dado en Argentina, la idea de servicios económicos adecuados para esta ocasión de dificultad económica, como oferta voluntaria de los prestadores. Y finalmente, el encuadramiento de las telecomunicaciones como servicio esencial. Es decir, volveré sobre esto más adelante, pero un servicio que no se puede interrumpir ni siquiera en este contexto de emergencia o de excepcionalidad. Ahora, una reflexión que yo quería dejar en torno a estas medidas coyunturales es
Eh, por un lado, que en muchos casos se han llevado adelante con el acuerdo de los prestadores y no como imposición legal de reguladores y gobiernos, y esto me parece que no es menor a la hora de ir pensando esquemas de regulación colaborativos y participativos. Y la segunda cuestión es que estas medidas propias de una situación de emergencia que tienen impacto económico, como el congelamiento de precios o la suspensión de cortes de servicios, deben ceñirse a la etapa de emergencia. La continuidad de estas medidas en el tiempo, la experiencia nos indica que atenta contra el desarrollo de la infraestructura, la sostenibilidad de mediano y largo plazo de todo el ecosistema. Eh, no es mi intención hablar en particular del caso argentino, pero nosotros tuvimos un congelamiento de precios en los servicios de telefonía fija por más de una década, y eso resultó en un claro deterioro de las redes fijas, que lo vemos incluso en la calidad de los accesos de banda ancha hoy. Una muestra de eso es que en el 2015 teníamos un 1,8% de accesos de fibra óptica, y después de la recomposición de precios, más salir del congelamiento regulatorio, si se puede decir, que fue el retraso de la convergencia, la imposibilidad de brindar videos a través de todas las redes. Bueno, la liberación de esos dos congelamientos, precios y regulación, permitió ir de 1,8% a 10% de los accesos fijos con fibra óptica. Y finalmente, creo que para compatibilizar estas situaciones, las medidas de emergencia siempre deben orientarse y ser precisas en cuanto a garantizar servicios de los segmentos más vulnerables. Creo que fue Mariliana que nos comentaba de que la morosidad se ha incrementado sustancialmente, muchas veces no por una cuestión económica, sino una cuestión de oportunidad. Así que buscar siempre el equilibrio entre la sostenibilidad de largo plazo de las redes, de los servicios, y la protección de los sectores vulnerables que sin duda atraviesan con muchísima más dificultad la etapa que estamos viviendo. Esto en cuanto a la coyuntura. Me gustaría ahora tomar el desafío que nos plantearon de repensar la regulación y las prácticas de regulación que tenemos hasta el momento y cómo podríamos seguir hacia adelante. En materia de infraestructura, sin dudas, el principal desafío es la brecha digital. Voy a ceñirme en este caso a la brecha de acceso, por falta de infraestructura o bien por infraestructura de mala calidad, que se evidencia en dos aspectos. Uno, los sectores vulnerables de la sociedad, pero por otro lado, en países como los nuestros, muchas veces con un amplio territorio, áreas geográficas remotas o de muy baja densidad poblacional, a donde la infraestructura aún no ha llegado, o como decía, llega con una calidad muy deficiente. Lo segundo que quería señalar es que la realidad socioeconómica no puede soslayarse como aspecto estructural a la hora de medir y evaluar la brecha digital existente en términos de infraestructura digital. Si miramos la penetración de todos los servicios, no solo de telecomunicaciones, sino también de otros servicios públicos, podremos ver que Internet está muy bien posicionada y que los porcentajes de penetración son similares, con lo cual evidentemente la realidad socioeconómica impacta en términos de acceso no solo en las telecomunicaciones, sino en el conjunto de los servicios y utilities, como se dice, como le gusta decir a los anglosajones. El tercer punto es que la brecha digital, en términos de infraestructura, ha sido objeto de atención en todos los marcos normativos y regulatorios en las distintas etapas del desarrollo de las telecomunicaciones, desde la época del teléfono fijo hasta la actualidad en términos de acceso de banda ancha. Pero es un tema que evidentemente
Como dice el dicho, es un hueso duro de roer y siempre ha tenido una presencia importante y evidentemente aún nos falta continuar mejorando y pensando justamente, repensando esquemas para lograr este objetivo de cerrar la brecha digital. Bueno, como decía, el tema de la brecha en telecomunicaciones, también en Internet, siempre ha estado presente en los marcos jurídicos y de allí derivan una serie de conceptos. El primero es servicio público, que es en parte eh, uno de los dos ejes de debate, una de las dos iniciativas que nos llaman a debatir. El servicio público que estuvo muy asociado históricamente al concepto, al servicio básico telefónico y domiciliario, pero que remite a algunas categorías, un tanto, me refiero en términos doctrinarios, y también en la práctica actual en la Argentina en materia de servicios públicos, como la energía, el gas o el agua potable, el servicio de saneamiento o de cloacas, están catalogados, categorizados como servicios públicos, a diferencia de las telecomunicaciones. Pero este servicio remite a una reserva estatal de la actividad económica de que se trate, es decir, un servicio que el Estado se reserva para sí, sea en forma directa o a través de concesionarios, pero siempre con la posibilidad de revertir la prestación, porque la titularidad, en definitiva, es del Estado. Y en consecuencia, generalmente se ha asociado a la prestación monopólica de un servicio, sea estatal, cuando el Estado lo presta en forma directa, o privada, por medio de concesiones, o como sucedió en la etapa inicial de la privatización en la Argentina, a través de prestadores privados. Así que, en términos de legislación en la Argentina y doctrinarios también de nuestro país, más allá de que compartimos el bagaje jurídico común europeo en esta materia en toda Latinoamérica, está asociado a, como decía, a esta idea de la reserva estatal de una determinada actividad económica. Por otro lado, el servicio esencial, sobre el cual ya comentaba, que está asociado a servicios, los otros días creo que también se hizo esta reflexión, a servicios que no pueden ser interrumpidos, ¿no? Ni siquiera en situaciones de excepción como la que vivimos actualmente, o en el ejercicio del derecho de huelga, por ejemplo, ¿no? Así que nos habla de la necesidad de garantizar la no interrupción de un servicio. La otra categoría jurídica es la del servicio de interés público. Es decir, el reconocimiento por parte de la sociedad y obviamente a través de las leyes que dictan los representantes, de que estamos en presencia de un servicio que excede la esfera privada o el interés privado y tiene impacto de interés general, que amerita una atención por parte del Estado, y es lo que da fundamento, en algún sentido, a la regulación precisamente de los servicios declarados como tal. En la ley argentina digital, en el artículo primero, precisamente declara de interés público el desarrollo de las TICs, las telecomunicaciones y los recursos asociados. Y aquí también entramos en el otro tema que nos han planteado hoy, que es establecer y garantizar la completa neutralidad de las redes. Así que en Argentina hemos tomado esta categoría del servicio de interés público y además se ha establecido y garantizado la neutralidad de las redes en la ley. En cuanto a neutralidad, hay al menos dos artículos más que refieren en forma directa a este instituto. Y finalmente la idea de servicio universal, el concepto de servicio universal, que refiere a la necesidad, la posibilidad de brindar acceso a la totalidad de los habitantes. Este concepto también está recogido en la Ley Argentina Digital, en su artículo primero, y nos dice
que los servicios deben posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República a los servicios de información y las comunicaciones, en condiciones sociales y geográficas equitativas. Ahí reconoce los dos aspectos de la brecha a los cuales me refería anteriormente. Ahora, la brecha, entonces, como decía, no es una nueva problemática en la agenda de telecomunicaciones y ha estado presente a lo largo del desarrollo histórico de las telecomunicaciones. Me permití traer al recuerdo de todos una de las conclusiones del famoso informe Maitland que se elaboró por encargo de la UIT allá por el año 84 y que fue presentado en el año 85, pero que precisamente marca la consideración de las telecomunicaciones y su importancia socioeconómica o su importancia para el desarrollo económico-social. Así que no es una problemática nueva en la agenda de telecomunicaciones. ¿Qué es lo que en esta oportunidad la ha transformado en una cuestión que ha ocupado de manera importante y casi estelar la agenda pública, incluso a niveles presidenciales en casi todos los países? Lo decisivo es la gravitación y la incidencia que ha adquirido la digitalización en la vida económica y social, que hasta hace pocos años no se observaba, o por lo menos no formaba parte de esta esencialidad de servicios para poder vivir y desarrollar actividades económicas y sociales. Por ello no es casual que junto a la conectividad y el acceso a las redes, el uso de los datos, que es la materia prima por excelencia en términos de digitalización y de los nuevos servicios y plataformas, se ha convertido en el otro eje central del debate actual, ¿no? Y ahí hablamos de privacidad, de la posibilidad de los estados de acceder a datos de los ciudadanos y hacer uso público, si podemos decirlo de alguna manera, de los datos a los que se acceden, la protección de datos personales, la vigilancia por parte de los estados, es decir, una serie de debates en torno a los datos que son producto precisamente de la digitalización. Así que es necesario unir estas dos cuestiones, ¿no? Y repensar la cuestión de la infraestructura de redes, Internet, y la regulación de estos factores en el contexto de la digitalización. Bueno, ¿cómo se ha desarrollado Internet hasta hoy? ¿En qué punto nos encontramos respecto a Internet? Y como todos saben, Internet es un conjunto descentralizado e interconectado de redes de comunicación con estándares y protocolos abiertos que permiten esta interconexión, esta comunicación entre todas las redes. Este carácter abierto, descentralizado, es el que ha posibilitado un vertiginoso desarrollo, quizás el proceso de apropiación tecnológico más exitoso del mundo, por lo menos el más veloz, y también ha posibilitado esta estructura abierta, descentralizada, libre, la creación y comercialización de contenidos, aplicaciones, servicios, sin necesidad de autorización o regulación ex ante por parte de los gobiernos. Este es un punto importante también que hay que mencionar. Ahora, hoy el 53, casi 54% de la población mundial accede, es usuaria de Internet, y en nuestro continente ese número llega al 77%. El continente americano, incluida nuestra región, se encuentra en segundo lugar después de Europa, con lo cual podemos hablar de, como decía, de una apropiación y de un desarrollo exitoso de Internet. Pero el dato más significativo en cuanto al crecimiento quizás es comparar el dato de 2015, de 17% de la población mundial con acceso a Internet, versus el casi 54% que observamos en el 2019. Estos son datos de la UIT. Así que Internet, con este diseño abierto, descentralizado, ha alcanzado
niveles de penetración importantes en la región, incluso por encima de algunos servicios regulados como servicio público. En el caso de Argentina, concretamente, el servicio de saneamiento. Hay más argentinos con acceso a Internet que argentinos con acceso a cloacas. Y esto, en este contexto de crisis sanitaria, es un dato por demás significativo. Estamos muy parejos en términos de acceso a Internet con el acceso al agua potable, quizás un poquito más elevada la penetración de acceso a agua potable, pero no muy lejos en cuanto a porcentajes. Todo este marco de desarrollo de Internet exitoso se ha llevado adelante con regulaciones muy flexibles y en casi toda la región, creo que alejada de la noción de servicio público. Al menos servicio público en los términos que planteaba, ¿no? Como ámbito de reserva de actividad estatal asociada al concepto de monopolio y a regulaciones prescriptivas donde el Estado direcciona las inversiones y direcciona los planes de desarrollo. Ya para seguir y tomando decididamente el desafío de repensar la regulación para la infraestructura digital, a mí me gusta hablar de una especie de segunda convergencia, ¿no? Hoy estamos en un proceso claro de consolidación de la convergencia de redes y servicios, en algunos países con más avances que otros, y la superación del modelo de red por servicio. Los operadores de telecomunicaciones focalizan sus esfuerzos en la conectividad, en los accesos de banda ancha, más allá de que se sostienen los modelos de ingresos por servicio. Por otra parte, en su presentación, Fernando Borjón nos comentaba del éxito de las plataformas y de las aplicaciones, ¿no? Y bueno, esto de alguna manera quería expresarlo en esta segunda reflexión. Hay una consolidación de los servicios como aplicaciones. Hoy estamos comunicados a través de una aplicación, usamos los chats, las redes sociales, hablamos incluso por teléfono, no ya por las viejas redes telefónicas, sino también por medio de aplicaciones. Vemos televisión o contenidos audiovisuales a través de aplicaciones. Así que hay una tendencia hacia la consolidación de los servicios como aplicaciones, y aquí aparecen los nuevos actores del ecosistema digital con una presencia destacada, las plataformas y aplicaciones nacidas con nuevos modelos de negocio que prescinden de la lógica de red por servicio e incluso de la lógica de ingresos por servicio. Ahora, hay un punto o dos puntos donde los prestadores de telecomunicaciones y estas plataformas y aplicaciones confluyen. Una es la necesidad de universalizar el acceso de banda ancha. Yo advierto allí un interés común, que podrá no ser interés general o interés público, pero sí hace a la retroalimentación de modelos de negocios exitosos. Y el segundo es el uso y la monetización de los datos. Entonces uno comienza a ver a las plataformas más importantes de Internet desarrollando proyectos de conectividad, nuevas tecnologías que permitan llevar acceso de banda ancha a aquellos sectores que aún no lo tienen. Y a su vez también podemos ver a los operadores de telecomunicaciones desarrollando estructuras de negocios en base al uso y a la posibilidad de monetizar los datos con Big Data y otro tipo de servicios desarrollados en base a los datos que las propias redes generan. Ahora, frente a esto, la regulación ex ante, por lo menos, tiende a limitarse a cuestiones de despliegue de redes, de facilidades esenciales y a la gestión de recursos escasos. En tanto tienden a desaparecer cargas y barreras regulatorias que comienzan a presentarse como innecesarias en este escenario de servicios como aplicaciones.
Y por otro lado se fortalece la regulación ex post, orientada a la defensa de la competencia. Observamos un mercado más libre y abierto de servicios, y hay mucho aún por trabajar en términos de condiciones de competencia y no discriminación en cuanto al acceso a las redes. Y finalmente la nueva agenda regulatoria se amplía en torno a los datos, el uso y la monetización de los datos, la privacidad, datos personales, datos abiertos, datos públicos, derechos individuales, ciberseguridad. Esta es un poco mi visión de cómo avanza el ecosistema digital y cómo avanza la regulación, y en base a este pantallazo quizás deberíamos comenzar a repensar los marcos regulatorios, que en el caso de las leyes duran muchos años, así que deberíamos reflexionar con mucha profundidad qué medidas se toman. Ahora, ¿cómo repensamos entonces la regulación en base a lo que señalaba anteriormente? Los modelos prescriptivos con intervención regulatoria en la dirección del despliegue de redes y servicios no han sido hasta el momento eficientes para resolver la brecha digital. El crecimiento de las redes de acceso de banda ancha durante los últimos años, este dato que mostraba, que nos brinda UIT, ha ido de la mano de una creciente liberalización de mercados, de la convergencia de redes y servicios, y también de una mayor competencia en los mercados, que ha dejado de ser una cuestión de los mercados más desarrollados para adoptarse en el conjunto de los países del mundo. Internet en particular se ha desarrollado en un marco de libertad, competencia y mucha flexibilidad regulatoria. En la Argentina, para dar un marco, se lo considera un servicio de valor agregado, es decir, la categoría de servicio con menor carga regulatoria y condiciones regulatorias posibles. ¿Sí? Ha logrado en ese contexto una importante penetración, no solo con actores centrales del ecosistema y con los grandes operadores, sino también con el crecimiento de una de centenares de pymes, emprendedores, cooperativas, redes comunitarias, es decir, un conjunto de actores que se agregan a los actores tradicionales del mundo de la infraestructura de telecomunicaciones. Así que creo que la regulación debe profundizar la competencia, promover la innovación y también, por otro lado, empoderar al consumidor, que ya no es un actor pasivo en este contexto, sino que también es un actor activo en el ecosistema digital, generando contenidos, eligiendo con mucha más libertad los servicios y también los contenidos a los que accede. Creo necesario avanzar en modelos de regulación flexible, abierta, dinámica, facilitar y articular el desarrollo de las redes, una regulación quizás más inteligente y menos prescriptiva. Por otro lado, es muy importante generar sinergias entre todos los actores del ecosistema. Y no es menor la necesidad de contar con procesos participativos de elaboración de normas y también procesos participativos en la toma de decisiones por parte de los reguladores y los gobiernos. Y otra cuestión que se agrega en esto de la digitalización, la articulación no es solo dentro del ecosistema digital y particularmente de las redes y servicios digitales, sino también entre las distintas áreas de gobierno involucradas. Se hablaba anteriormente, y lo destaco, de la teleeducación, de la telemedicina, los servicios financieros y bancarios, la necesidad de incorporar las tecnologías de la información decididamente al sector productivo y poder desarrollar en mayor medida la economía digital. A partir de esto, y yendo con más precisión a la cuestión de la regulación de redes, creo que la regulación ex ante debe focalizarse en el despliegue de las redes,
facilidades esenciales y gestión de recursos escasos, remover barreras de acceso a mercado y cargas regulatorias onerosas o innecesarias, que en muchos casos son legado de la vieja regulación por servicios, que muchas veces perdura en la cultura regulatoria de nuestra región. Yo, por ejemplo, presentaría el caso de IoT, ¿no? Y cuando estos servicios comenzaron a desarrollarse, estas aplicaciones y demás, no faltó la tentación de generar un nuevo servicio de telecomunicaciones que fuera el servicio de Internet de las cosas, ¿no? Que se presenta claramente innecesario, que genera además una gran cantidad de problemas en términos de definiciones, qué es Internet de las cosas, quién tiene que pedir una licencia o no, etc. Bueno, esta tendencia de generar cargas o barreras de acceso aún persiste y hay que remover. También remover barreras y revisar normas que dificultan el despliegue de infraestructura. Fernando Borjón mencionaba los problemas municipales que muchas veces se presentan y que en Argentina, en nuestra estructura federal de gobierno, no es el caso de Chile, pero en nuestra estructura federal de gobierno enfrentamos numerosos problemas al momento de llevar adelante los despliegues de redes, además de que muchas veces las tasas y derechos municipales representan costos por demás abultados. Fortalecer condiciones de competencia y no discriminación en el acceso a las redes, incluida la interoperabilidad de las redes. Y en este sentido, yo refería a la arquitectura abierta de Internet y la posibilidad de interconectar cualquier red que se desarrolla en cualquier parte del mundo. Y este es un aspecto que también debe cuidarse. Promover la compartición de recursos escasos, y aquí la compartición de infraestructura activa y pasiva, y también el Instituto de Coinversión en infraestructura de redes, me parece que es algo para trabajar, donde, como dice el dicho, la necesidad tiene cara de hereje. Quizás la crisis económica nos ayude a cambiar la percepción y muchas veces el abordaje que nuestros operadores de redes tienen al momento de considerar este tipo de posibilidades. También, de la misma manera, desarrollar un marco más dinámico y flexible en términos de acceso y uso del espectro radioeléctrico. El espectro entendiéndolo como la posibilidad de facilitar con mucha velocidad el desarrollo de redes de acceso. Intercambiamos y discutimos con mi amigo Rodrigo, que es un gran promotor de los accesos de fibra óptica, y yo también lo soy, quiero aclarar, pero creo que hay que lograr un rápido desarrollo de las redes de acceso, y sobre ese desarrollo y sobre esa generación de demanda adicional, luego seguir trabajando para llevar la fibra óptica. Cuando hablo de flexibilidad en términos de gestión del espectro, me refiero a un mercado secundario de frecuencias, al refarming de frecuencias, al uso compartido de frecuencias, también a la posibilidad de asignaciones compartidas y, por supuesto, a la infraestructura activa de las redes. Finalmente, el otro tema que hoy teníamos bajo análisis, el principio de neutralidad de la red. Mantener esta garantía entendida como no discriminación respecto al tráfico de contenidos. Y aquí quería hacer una breve reflexión que tiene que ver con estos acuerdos o a veces normas que los gobiernos y reguladores han dispuesto respecto de la gratuidad de determinados contenidos. Y creo que ahí podemos hacer una diferencia importante entre lo que es la neutralidad de la red, entendida como la gestión del tráfico neutral por parte de los operadores de red, y un concepto que podríamos llamar de carga pública, porque en esto que hemos vivido en el marco de la pandemia se refiere a la gratuidad en el acceso a determinados contenidos. Podríamos hablar también de un zero rating, pero creo que sería más adecuado referirnos a esta situación no como un quiebre de la neutralidad de la red, sino más bien como una especie de carga pública que los estados han impuesto por
por razones de interés público, de interés general, precisamente como es el acceso a la educación en un contexto de pandemia y de aislamiento físico de los estudiantes. Otra cuestión que debe repensarse y también jerarquizarse como instrumento es la del servicio universal y los fondos de servicio universal como instrumento para cerrar la brecha digital. Hasta el momento las políticas y programas en la región, y en esto también en el caso de Argentina, no han sido eficientes. Escuchaba con mucha atención la exposición de Mariliana con respecto a Costa Rica, que creo que ha logrado articular y unir algunas cuestiones importantes para asignar eficientemente los recursos. Así que me parece importante revisar las políticas de servicio universal, los programas para asignar los recursos, en programas que deben ser medibles y cuantificables en términos de nuevos accesos de banda ancha. Y aquí también quisiera poner a consideración una reflexión. Quizás esta foto del futuro que nos gusta poco en términos de la brecha y de la marginación de sectores de la sociedad en cuanto a la vida digital, quizás es momento de repensar obligaciones del conjunto de actores del ecosistema digital en torno al despliegue de las redes. Repensar, por ejemplo, si los aportes al servicio universal deben continuar siendo obligación exclusiva de los prestadores de telecomunicaciones y operadores de redes, quiénes deberían sostener el servicio universal, qué compromisos deberían asumir los distintos actores del ecosistema digital que se benefician de la conectividad en términos de la infraestructura de acceso a Internet. La otra cuestión a repensar es la de la inversión pública, la inversión estatal en el despliegue de infraestructura. Creo que allí, lejos de cualquier dogmatismo, a la hora de cerrar la brecha digital, la participación del Estado es muy importante de dos maneras, tanto en esquemas de asociación público-privadas, asociaciones público-privadas que ayuden a lograr el objetivo de un mayor despliegue de infraestructura para lograr acceso a las redes, como también inversión pública directa, ¿no? Y en esto creo que también hay que ser muy preciso en limitar esa intervención, esa inversión pública al objetivo de universalizar el acceso a las redes, con un carácter subsidiario, complementario y en condiciones de libre competencia, sin atentar contra la salud y un marco competitivo del conjunto del ecosistema digital. Quizás la inversión pública y los fondos de servicio universal podrían destinarse al despliegue de redes de acceso neutrales, entendidas como redes mayoristas de acceso, a la cual puedan acceder todos los prestadores para llegar a los usuarios, a los clientes, en condiciones competitivas. Y finalmente, quizás en términos porcentuales no es significativo, pero el despliegue de redes comunitarias en lugares remotos, de difícil acceso, también es una herramienta que debe promoverse, facilitando el acceso a licencias, bajando costos de acceso a licencias y también al espectro. En fin, desarrollar una serie de remedios, de instrumentos que faciliten el despliegue de redes comunitarias en lugares donde no haya infraestructura. Recogiendo algunas reflexiones en torno a la brecha digital, no solo en cuestión de acceso, sino también de asequibilidad y talentos digitales, me parece, y quería dejar también como tema de reflexión, y particularmente si estos temas en Chile se están debatiendo en el marco del Congreso, la posibilidad de desarrollar un concepto de ciudadanía digital, que excede el tema de la infraestructura digital, donde la infraestructura sería solo uno de los ingredientes, uno de los ejes a desarrollar, pero que requiere
integrar la cuestión de acceso, asequibilidad, talentos digitales, habilidades digitales, y por supuesto considerando, como decía, las condiciones estructurales socioeconómicas que tenemos en nuestros países. Y también integrar la cuestión de los datos como eje fundamental de la ciudadanía digital, con marcos normativos adecuados sobre uso de datos públicos y privados, protección de datos personales y privacidad. Incorporar las TICs al sistema productivo, sobre esto nos habló mucho Fernando Rojas con muchísima claridad, y trabajar en la adopción, en la incorporación de las nuevas formas de producción y de trabajo que nos brinda la economía digital. En definitiva, un enfoque más general, más sistémico, para construir ciudadanía digital, requiere del desarrollo de una regulación articulada, como decía, entre numerosos sectores del Estado y colaborativa entre también todos los sectores o actores del ecosistema digital. Bueno, estas son las conclusiones. La brecha digital se presenta como el principal desafío en materia de infraestructura y no podemos soslayar en este aspecto el análisis de las condiciones socioeconómicas de nuestros países. La consideración del interés general es incuestionable y necesaria en la regulación de redes y acceso a las redes digitales. Las categorías jurídicas y regulaciones del pasado, incluida la del servicio público, no han resultado del todo eficientes para lograr el objetivo de universalizar el acceso. Internet se ha desarrollado con regulaciones flexibles y abiertas, ajenas a categorías jurídicas concebidas para otras etapas, y aún así es uno de los casos de adopción tecnológica más exitosos de la historia. Nuevos marcos normativos y regulatorios en base a dos parámetros: la regulación de redes o del acceso a las redes y la regulación de los datos, dejando atrás el modelo de regulación por servicio, y teniendo como objetivo claro el despliegue de redes para ampliar cobertura y acceso. Revisar y fortalecer el servicio universal, considerar la inversión directa del Estado y la asociación público-privada para el despliegue de infraestructura, y finalmente construir ciudadanía digital como un nuevo concepto superador, no superador, sino que involucre, que abarque al conjunto de la problemática de la brecha digital. Así que con esto llego a mi fin, quedo a disposición y muchísimas gracias.